Saludamos a todos quienes nos acompañan hoy. Para iniciar, les voy a pedir que puedan silenciar sus celulares. Este evento también cuenta con intérprete de lengua de señas chilena, por lo tanto, les presento a nuestra coordinadora intérprete de lengua de señas chilena, Francisca Traverso, que va a estar con nosotros, y también posteriormente se va a incorporar el profesor Rafael Farías, quien va a generar la alternancia en el proceso de comunicación. Bien, presentar un libro es siempre un evento especial, no solo para las y los autores, sino porque a partir de esta celebración, el libro buscará pertenecernos, integrándose como parte de un nuevo conocimiento. Por ello, y sin más preámbulos, les invito a dar inicio al lanzamiento del libro Alfabetización para la Memoria, propuesta pedagógica de construcción de memoria con la niñez, de la autora Mariela Bravo Rivera, a quien pido un aplauso. Este evento está organizado por la Facultad de Filosofía y Educación en conjunto con la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión y el apoyo del Fondo Editorial de nuestra universidad. Para dar inicio a este espacio voy a invitar, ¿no es cierto?, a nuestra decana, la doctora Solange Tenorio Aitel, a inaugurar este evento. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta actividad que organiza la Facultad de Filosofía y Educación en conjunto con la Unidad de Vinculación con el Medio y Extensión de nuestra institución. Les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Saludo al director de Vinculación con el Medio y Extensión, Diego Pinto Beas, a la decana Verónica Vargas, de la Facultad de Artes y Educación Física, a directores de unidades académicas y administrativas de nuestra universidad, a expositores invitados, profesores, profesoras, estudiantes, amigos y amigas. Saludamos también al equipo de gestión del Colegio Subercaseaux College y muy especialmente a las familias de Mario Barrios Gallardo, Manuel Genaro Flores Durán, Nalvia Rosa Mena Alvarado, Pedro Espinosa Oyarzún y Alejandro Delfín Villalobos Díaz, que nos acompañan esta tarde y nos permiten recordarles y rendirles un sentido homenaje. Dentro de las acciones de conmemoración de los 50 años del golpe militar, como facultad nos sumamos a las actividades programadas por el Consorcio de Universidades del Estado de Chile. Y en ese marco consideramos de suma relevancia apoyar y ser parte del lanzamiento del libro Alfabetización para la Memoria de la profesora Mariela Bravo Rivera, a quien felicitamos por esta creación y que nos invita a la co-construcción de la memoria con la niñez. En este libro encontramos una propuesta didáctica producto de 13 años de investigación sobre pedagogía de la memoria en contextos de educación formal y no formal, que busca abrir instancias de diálogo para hacer de nuestra sociedad un espacio más inclusivo. Esperamos que este evento, que hemos organizado con mucho cariño, sea para esta audiencia una instancia de reflexión que motive el diálogo para avanzar en la construcción de un futuro más democrático para Chile. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar acá con nosotros. Muy bien, agradecemos a la decana Tenorio y ahora para continuar invitamos al director Diego Pinto Beas, director de la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión, a darnos un saludo de bienvenida. Bienvenido, director. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas.
me sumo a los vocativos, ¿no es cierto?, de la decana Solange Tenorio. Quiero agradecer que estén todas las personas acá presentes y especialmente, ¿no es cierto?, a las familias de las personas que han sido mencionadas anteriormente. Tengo, digamos, un especial aprecio por algunos nombres que fueron mencionados, justamente por trabajos que me tocó hacer en algún momento en algunos sectores de la capital. Estoy muy contento por el lanzamiento de este libro. Además, me encuentro con un amigo que no veía hace harto tiempo, ¿no es cierto?, con Boris. Nos veíamos hace varios años, ¿no? Y encontrarnos en estos espacios siempre tiene un sentido, tiene un propósito que nos convoca a reflexionar sobre lo que han sido estos años, estos 50 años, pero también, ¿no es cierto?, lo que han sido la construcción de la memoria histórica de nuestro país. Uno de los puntos que nosotros estamos viviendo como universidad durante este año justamente se relaciona con entender cómo los 50 años han generado distintas transformaciones en este espacio en el cual nosotros estamos ahora parados. Lo que antiguamente fue el Instituto Pedagógico, posteriormente, ¿no es cierto?, la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile, después la Academia de Ciencias Pedagógicas y actualmente, ¿no es cierto?, la Universidad Metropolitana de Ciencia y la Educación, tiene consigo una historia, tiene consigo distintas situaciones que nosotros tenemos que reconocernos en ella. Lo que ocurre en esta universidad es lo mismo que está ocurriendo en el país, es encontrarnos con la memoria, es encontrarnos con cada una de las cosas que han ido pasando y por lo tanto significa tener un grado de justicia con aquellos y aquellas personas que sufrieron las situaciones de, digamos, de violencia generados por la dictadura militar. Pero también, ¿no es cierto?, nos lleva a reflexionar qué es lo que hemos construido en este tiempo, qué tipo de universidad hemos construido en estos tiempos. Un aspecto que nosotros queremos reivindicar es justamente el legado pedagógico que nos ha dejado o que nos deja el Instituto Pedagógico, la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile y las propuestas que nosotros tenemos que ir haciendo al país desde lo que es actualmente la UMCE. Como señalaba, ¿no es cierto?, una frase, ¿no es cierto?, que hace algún tiempo se acuñó en nuestro país. No podemos pensar el futuro, ¿no es cierto?, si no entendemos en nuestra historia, en nuestra memoria. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, este lanzamiento del libro es también un llamado, no solamente a mostrar lo que la universidad puede ir generando para el país, sino que también es un llamado a nuestra comunidad interna de conversar, de abordar estos temas en cada una de las unidades que corresponde. Quiero agradecer especialmente a la profesora Marcela Romero, que nos ha hecho esta invitación a todas las unidades a que apoyemos el lanzamiento de este libro, que apoyemos, ¿no es cierto?, este tipo de iniciativas, porque esto tiene un claro sentido y un propósito que nos apoya y nos lleva a la universidad a reflexionar sobre los temas de memoria, de infancia y de pedagogía. Agradecer también a la autora del libro y a todos quienes participaron en la construcción de este libro, que efectivamente, ¿no es cierto?, la vamos a escuchar ahora en los comentarios, ¿no es cierto?, en la actividad, de cuáles son los temas centrales que se van a abordar. Muchas gracias y disfrutemos de la actividad de hoy día. Gracias. Bien, agradecemos entonces al director de vinculación con el medio de extensión y como había señalado la decana Tenorio en un comienzo y también el director, desde el CUECH hemos estado trabajando por tener un foco, ¿no es cierto?, aglutinador en torno, digamos, a esta conmemoración. Así que quiero dejar con ustedes al coordinador de los 50 años, institucional de los 50 años del golpe civil y militar, ¿no es cierto?, quien nos dirigirá unas breves palabras. Invito a este espacio al profesor Guillermo Castro. Adelante, por favor, director. Ahora, próximo vicerrector. Así que doble aplauso, vicerrector. Bien, buenas tardes. Gracias, Marcela.
Bueno, yo no voy a ser tan detallista con los vocativos, pero me sumo a los vocativos que la decana nos proponía, pero quisiera también, no porque no son importantes, sino que porque, o los considero innecesarios, sino que porque nos permite resaltar a quienes hacen posible que nos reunamos hoy. A las familias, ¿no es cierto?, de Mario Berríos Gallardo, Manuel Genaro Flores Durán, Nalvia Rosa Mena Alvarado, Pedro Espinosa Yarzún y Alejandro Delfín Villalobos Díaz. A sus familias y también a ellos, que junto a muchos otros como ellos son nuestros imprescindibles. Si estamos aquí es para decirles que no estamos dispuestos a que su muerte y su desaparición y su sacrificio sea en vano. Si algo ha demostrado la conmemoración de los 50 años del golpe civil militar, es que la memoria sociohistórica de Chile, o de los varios Chiles que existen, está en una franca disputa. No quisiéramos que fuera así, pero esa es la realidad. Por eso, el libro Alfabetización para la Memoria, que Mariela nos regala hoy, es para la Universidad Pedagógica de Chile un regalo, un privilegio y un desafío ineludible. Un regalo porque esta experiencia materializada en un libro viene de la escuela. Esa escuela que a veces no se deja ver, ¿no es cierto?, y que abrumadoramente parece desaparecer de la mirada justamente de estas instituciones más añosas, ¿no es cierto?, como la academia, las universidades. Pero esta misma disputa ideológica a la que está sometida a nuestra memoria histórica es la que obliga a transformar a la escuela en el punto esencial para hacer valer esa memoria social. A 50 años del golpe, los que hay por acá, ¿no es cierto?, que son profes de historia, saben, ¿no es cierto?, que los 50 años son emblemáticos a propósito de que los antiguos historiadores positivistas decían que después de 50 años de un hecho se podía hacer historia del hecho, antes no. Entonces cada vez esta historia reciente deja de serlo. Y cuando eso ocurre, la memoria ya no se sostiene de manera individual, ya no es posible sostenerla de manera individual, sino que requiere un ejercicio social y colectivo. Y el espacio reconocible para ello es la escuela. Es, por lo tanto, el ejercicio de memoria que debe ser trasladado, ¿no es cierto?, y decodificado en clave pedagógica. Y en ese sentido, el libro de Mariela es una tremenda contribución, no solo, ¿no es cierto?, a generar acciones prácticas de enseñanza de la memoria, sino que a sostener a la escuela como el baluarte de la construcción de esa memoria y el afianzamiento de ciertas cuestiones que, como lo denominan hoy día, ¿no es cierto?, son los principios civilizatorios fundamentales que debiéramos defender. Ese es el desafío, el regalo, ¿no es cierto?, por una parte, el privilegio de recibirlo en el ámbito, ¿no es cierto?, particularmente proveniente de una experiencia pedagógica de muchos años, un acumulado de un trabajo sistemático en un proyecto escolar tremendamente atractivo y tremendamente significativo, ¿verdad?, para el sistema educacional chileno. Lo que hoy día ocurre, o ha empezado a pasar hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, en ese colegio, en el colegio Subercaseaux College, es una demostración de que se pueden hacer las cosas distintas, a pesar, ¿no es cierto?, de que el sistema pueda indicarnos lo contrario. Es posible hacerlo. Y como esa experiencia existen muchas más, y que la universidad haya asumido, ¿no es cierto?, como decía el director Pinto, un esfuerzo colectivo. No piensen que no nos cuestan hacer estos esfuerzos colectivos, ¿eh? Pareciera a veces que dentro de la propia universidad existe mucho estanco, ¿no es cierto?, mucho interés particular, pero esto que refleja, ¿no es cierto?, un esfuerzo colectivo entre la Facultad de Educación, vinculación con el medio y otras unidades institucionales, nos ayuda a entender cuál es el rol de la universidad. Ponerse al servicio de esa experiencia. Mirar la escuela no como un espacio, ¿no es cierto?, de ensayo y error de las teorías pedagógicas asociadas, sino que como un espacio de aprendizaje, no solamente para los estudiantes, sino que también para quienes tenemos la gran tarea de formar a los futuros formadores de Chile.
Y ese es el desafío, entonces, el desafío de articular un proyecto profundamente, ¿no es cierto?, que tiene una trayectoria y un sentido para la formación de las futuras generaciones. Y articularlo desde ciertas conceptualizaciones que son relevantes. El tema de la construcción de una ciudadanía de las infancias, ¿no es cierto?, relevantes. No podemos pensar que el futuro de este país puede estar condicionado a la formación de adolescentes o de adultos. Es en la infancia donde se resuelven las creencias fundamentales de una sociedad y donde se construyen. Es en ese campo y en esos niveles donde debemos jugarnos, ¿no es cierto?, por instalar esos creencias civilizatorias fundamentales que nos permitan sobrevivir como sociedad, ¿no es cierto?, y proyectar un futuro, ¿verdad?, auspicioso, a pesar de que hoy día las señales puedan ser grises. Así que digamos que esto es un rayo en este Chile gris del presente, ¿no es cierto? Es más que un rayo, ¿no es cierto? Es una oportunidad para que tomemos conciencia de las necesidades y de las tareas tan urgentes que nos demandan a las universidades, a la escuela y a la sociedad. Muchas gracias. Agradecemos entonces al profesor Guillermo Castro y además aprovechamos de darle la bienvenida a la Vicerrectoría Académica de nuestra universidad. Las discusiones y las reflexiones en torno a las memorias del pasado reciente en nuestro país, referidas a la dictadura militar, mayoritariamente han sido lideradas por agrupaciones de familiares de las víctimas de la represión, organismos de derechos humanos y sociedad civil, cuyos miembros, por lo general, fueron partícipes y o testigos directos de los hechos del pasado reciente. En el escenario actual, las nuevas generaciones de jóvenes nacidos post-dictadura, es decir, quienes no lo vivieron de modo directo, en primera persona, son hoy fundamentales en la construcción de memorias. Por ello, vamos a invitar al destacado actor Gonzalo Canelo, quien por medio de la técnica de innovación Cuentacuentos abrirá las puertas a este libro. Bienvenido, Gonzalo. Buenas tardes a todos y todas. Este es Genaro Flores. Genaro Flores es un joven enamorado. Ay, no, perdón. Quise decir que era un joven chef enamorado. Perdón, se me salió de nuevo. Ya, sí, estamos de acuerdo. Muy enamorado. Pero después les cuento más sobre eso, ¿ya? Genaro era un chef reconocido a nivel mundial. Bueno, está bien, no a nivel mundial. Pero sí entre todos quienes lo conocían podían decir que habían probado alguno de sus famosos platos. Niños y niñas corrían a abrazarlo cada vez que venía, pues sabían que iban a probar nuevas delicias. Genaro era muy generoso y siempre le gustaba compartir sus preparaciones con amigos, amigas, niños y niñas. Y con Verónica, su enamorada. Genaro era un joven con ideas humanistas y también revolucionarias, por lo que día a día hacía ricos platos para compartir y así poder conversar. Sí, conversar, largo y tendido, porque le encantaba compartir opiniones. Su pasión era poder dialogar con más y más personas sobre cómo arreglar el mundo. Y qué mejor pretexto para reunirse a conversar que una rica comida, ¿cierto? Algunas veces incluso le tocó resolver algunas aventuras para conseguir esta comida para quienes tuvieran hambre o sed. Bueno, es que a ningún chef podría creer que se puede pensar sin tener la guatita llena. Y para ustedes, ¿cuál es el mejor plato para conversar? ¿Una cazuela rica cuando hace frío? ¿Un plato de porotos? Verónica siempre lo admiraba mucho cuando llegaba con colaciones para compartir entre los niños del colegio. Tan enamorados estaban que ese amor tuvo un fruto. Y entonces, entre Genaro y Verónica, usaban la alimentación para cuidarlo.
Un día de septiembre, Genaro iba en camino a repartir alimentos en su colegio de Cerrillos, cuando sintió soplar un gran viento. Era de esos vientos que se cuelan por los tobillos y te hacen tambalear. Ese viento también llegó a La Moneda y se expandió por todo el país como una gran tempestad oscura. Corría y corría el viento, soplaba tan fuerte que se llevó a Genaro volando. Y con ese mismo viento, Verónica no solo perdió a Genaro, sino también a su pequeño Frutito. Tan fuerte soplaba el viento en Chile que la gente tuvo que ir a sus hogares. Estaba prohibido salir a reunirse con los seres queridos. La obligación era quedarse en las casas y hacer mucho silencio. Hubo muchos amigos de Genaro que trataron de salir del encierro, pero también fueron alcanzados por el viento, quedando heridos de muerte por la tempestad del país. Pero Genaro y Verónica eran muy generosos y tenían muchas amistades. Y afortunadamente no todos fueron alcanzados por el viento. Y así fue como un día se unieron. Cada una de las personas que había probado uno de sus platillos se organizaron para darle fuerza a su voz. Y entre todos y todas comenzaron a repetir las recetas que él hacía. Volvieron a reunirse para poder comer juntos. Y en la mesa repetían esas palabras que tanto les gustaban. Palabras como organización, amistad, solidaridad. ¿Sobre qué conversan en la mesa y qué palabras usan frecuentemente con sus seres queridos? Uniéndose alrededor de la mesa, día a día, Verónica y los amigos y amigas de Genaro, cada día eran más, hasta que lograron organizar un cortavientos en las calles. Y esto permitió que Genaro lograra montarse en una ráfaga muy rápida, como si fuera un caballo de magia. Poco a poco aprendió a domar aquella ráfaga, y con la magia del buen viento se acerca a Verónica de vez en cuando para abrazarla. También se acerca a sus amigos regalándoles viento fresco cuando tienen mucho trabajo. Entonces, Verónica, cada vez que va a la playa, se para frente al mar, donde el viento es el más fuerte, y recibe el valiente abrazo del viento que le desordena todo el pelo. De esta forma juegan. Él la hace reír como antes y pueden disfrutar como siempre les gustó la brisa a la orilla del mar. Esta es la historia de Genaro Flores Durán. Yo se las cuento hoy y en su memoria vivirá. Muchas gracias. Agradecemos especialmente, ¿no es cierto?, las palabras de Gonzalo y en su interpretación en este primer cuento, que nos deja de emocionar, ¿no? Bueno, para continuar, quiero invitar a unos invitados muy especiales que se han tomado el tiempo, ¿no es cierto?, de visitarnos y estar con nosotros en este lanzamiento del libro. Quiero invitar especialmente al doctor Claudio Nach Rojas, ¿no es cierto? El profesor Claudio Nach es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile y doctor en Derecho de la Universidad de Chile también, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de dicha casa de estudios. Con una vasta trayectoria académica en Derechos Humanos, el profesor Nach se ha desempeñado como director del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, como consultor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le damos un fuerte abrazo y aplauso y lo invitamos a tomar asiento. Claudio, por acá, por favor. Y ahí también está tu libro. Bueno, en segundo lugar quiero invitar a Inés Rivera Domínguez, quien es una pedagoga y periodista de la Universidad de Chile y donde estos espacios universitarios le hacen mucho sentido. Durante los años 70 se desempeñó como periodista del diario El Siglo
y actualmente es directora del Subercaseaux College, y su trabajo como educadora lo ha dedicado a preservar la memoria histórica, viva y activa, como algo muy importante y de valor para la infancia chilena. Bienvenida, Inés, a este lanzamiento. En tercer lugar, voy a invitar al profesor Boris Cofré Schmeisser, profesor de Historia de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales, con un título de Magíster en Historia de la Universidad de Santiago de Chile y un doctorado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él es jefe del programa de formación pedagógica de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, investigador de la Fundación FEMAN y miembro de la Coordinación Política de Ucamau, Pueblo Libre, y actualmente se desempeña como asesor de gabinete del Ministerio de Bienes Nacionales. Profesor Boris, bienvenido, adelante. Y una estrella. Nuestra estrella es nuestra autora. Vamos a invitar a Mariela Bravos Rivera. Mariela es profesora general básica y de artes visuales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un certificado en psicología social y un magíster en estudios culturales en la ELAP Arcis. Se desarrolla en la temática de memoria con la niñez en la Casa de Memoria José Domingo Cañas en el año 2010, en el Parque por la Paz de Villa Grimaldi en el 2013 y en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos entre el 2015 y el 2017. Posteriormente, nuestra autora desarrolla propuestas didácticas para la memoria en cursos de enseñanza básica entre los años 2008 hasta la actualidad, materializados en, por ejemplo, Menores de 40, cuya publicación está con el profesor Carrasco en conjunto, y una exposición artística realizada en el marco de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado en Chile con estudiantes del Colegio Saint Maurice, obra que itineró por diversos museos de Latinoamérica. También por estos días coordina el montaje de educación inicial y básica del Subercaseaux College, titulado Suberca Despertó, expuesto también en el Museo de la Educación Gabriela Mistral en el marco del estallido social de 2019 en Chile. Así que invitada cordialmente nuestra autora. ¿Aló? Vamos a ir corriendo este micrófono de aquí hacia allá y ustedes todos hacia Boris. Y para iniciar estos comentarios vamos a invitar al profesor Claudio a que exponga, digamos, su sentir respecto del texto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludar a la decana, a las autoridades, a los familiares de quienes son homenajeados hoy en esta actividad y particularmente a Mariela, quien me ha regalado más bien el honor de prologar su libro. Escuchaba este primer cuento y esto ya lo he contado antes aquí en la universidad, pero creo que viene a la ocasión. Y al igual que Genaro, yo las primeras veces que vine a esta universidad no me trajo ni la política ni la educación, sino que llegué acá de puro enamorado. Y por lo tanto, 30 y tantos años después, y una larga historia de amores y desamores, volver a los patios de esta universidad trae esos recuerdos de esas brisas de otros tiempos de lucha contra la dictadura y de compromiso social, y esta universidad yo creo que sigue reflejando eso, compromiso, lucha y
la capacidad de cuestionar lo que hoy día nos pasa. Y yo creo que eso, además, eso es la memoria. Y yo creo que esa es la invitación del libro y por qué yo quiero invitarles a cada uno de ustedes a leerlo, que eso es lo que yo creo que puede hacer un presentador, en este caso, de un libro como este, es invitar a su lectura. Y quiero entregar tres conceptos que me parece justifican no solo la lectura, sino que el estudio y el uso de esta alfabetización para la memoria. Si hay algo que en toda la discusión de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado nos ha enseñado, es que la memoria es mucho más que recordar ciertos hitos o eventos de la vida individual y colectiva, sino que la memoria tiene un componente tremendamente interesante, que es la construcción de un relato. Lo que hacemos no es solo recordar ciertos hechos de estas historias individuales, como lo que yo compartía con ustedes, o de las historias colectivas, que es lo que nos convoca acá, sino que ese relato nos permite darle un sentido a las vivencias, y desde esa construcción somos o debiéramos ser capaces de evaluar el presente y proyectar y modelar el futuro. Por lo tanto, si la memoria es un proceso individual y colectivo así de complejo, es evidente que la construcción de ese relato y la transmisión de ese relato tiene en los niños, niñas y adolescentes un sujeto fundamental. Y en esa perspectiva, entonces, un libro como este nos muestra parte y yo creo nos provoca en términos de demostrarnos los déficits de nuestro debate sobre memoria, precisamente en el marco de la conmemoración de los 50 años. Se han publicado libros sobre las experiencias de niños y niñas en la dictadura. Se ha publicado relatos sobre quienes hoy día ya son adultos y nos cuentan cómo vivieron la dictadura, pero hemos, me parece, generado pocos espacios para escuchar a los niños y niñas hoy, de cómo ven ese proceso, qué les dice esta historia. Y yo creo que este libro lo que nos hace, me da la impresión, es precisamente no solo provocarnos a generar ese diálogo, sino que lo interesante es que nos da herramientas para plantear esta discusión de una manera correcta. El texto dice en alguna parte que aquí lo que se busca proponer es una base teórica y una metodología. Yo creo que eso se logra. Acá hay herramientas de por qué el enfoque, cómo desarrollarlo y cuáles son los objetivos que se deben buscar. Es decir, ahí hay una conjunción de dos elementos que son, al menos mi obsesión desde los últimos 4 o 5 años, que es cómo conversa la teoría con la práctica. No nos basta la sola teoría, no nos basta tampoco la práctica sin teoría. Requerimos hacer una revisión de esa relación entre teoría y práctica, y yo creo que eso es lo que me encantó, al menos a mí, del texto, que se da el esfuerzo de hacer ese ejercicio. Ahora hay un desafío que yo quiero dejarles planteado a ustedes, que son los que más saben de esta materia, que es cómo hablar de la violencia
del Estado y de la violencia de una dictadura feroz y de las violaciones de derechos humanos asociadas a esa dictadura a niños, niñas y adolescentes que tienen su propia experiencia de vida con la violencia del Estado. Y esa no es solo la violencia del estallido que los afectó de una manera desproporcionada, nuevamente, al igual que en la dictadura, a los jóvenes, sino que también las experiencias más cotidianas de violencia estatal que se viven en distintos sectores de nuestro país. Y yo creo que ahí tenemos, en esta construcción colectiva que hemos ido haciendo de un enemigo que nos acecha cuando basta prender cualquier matinal y verlo un par de minutos en la mañana, y el enemigo que nos acecha es evidente y tiene un elemento común: es joven. Es un joven que tiene cierto aspecto físico, vive en ciertos sectores y nos amenaza, y además tiene ciertos orígenes nacionales hoy día, no solo sociales, y que es una amenaza. Y eso se traduce en violencia cotidiana. Entonces, ¿cómo hablar a los jóvenes, a los niños y niñas de violencia en un escenario donde son protagonistas de esa violencia? Y muchas veces protagonistas también en acciones de ira, de rabia, que se expresan a través de la violencia. Entonces ahí hay un desafío que el libro me parece que nos entrega luces de cómo enfrentarlo. Y ya para ir cerrando, y no quiero extenderme, digamos, ir más allá del tiempo que se me ha asignado, me encanta lo de la metodología de los cuentos. Creo que abre un espacio, pero yo lo uniría, la idea del método del cuento, con lo que el libro habla, y me encantó la expresión, con los constructores de memoria. Es decir, no sacamos nada con usar una buena metodología, el cuento, si luego queremos imponer una visión. El cuento tiene sentido, si es que entendí bien, y si no Mariela me va a corregir enseguida. El cuento tiene un sentido de que genera la posibilidad de diálogo, pero eso implica un acto de humildad también de quien se acerca al diálogo con los niños, niñas y adolescentes. Si lo hacemos desde un diálogo autoritario para imponer visiones, estamos cometiendo un error de metodología similar a el que queremos superar. Entonces ahí creo que en eso, esta idea del constructor de memoria asociado a lo de los cuentos me parece que requiere leerse con atención, estudiarse, y probablemente ustedes tienen muchas más herramientas que las que yo tengo para entender mejor cuáles son los alcances de ese debate. Y por último, y con esto sí cierro, Marcela, el enorme desafío que tiene la memoria en el debate hoy día en Chile del nunca más. Estamos en tiempos, como se decía en la presentación, en tiempos grises. Estamos en tiempos que ese viento vuelve a soplar frío. En tiempos de negacionismo, estamos en tiempos de discursos de odio. Y en ese tiempo, el compromiso con el nunca más está siendo cuestionado como pocas veces había sido cuestionado desde el fin de la dictadura. Y en ese sentido creo que hay que generar espacios de discusión, hay que generar espacios de conversación, y eso, por lo tanto, esfuerzos como este creo que van en la línea correcta. Acá el espacio de discusión no es solo con los niños, niñas y adolescentes, es con todo un país que no quiere enfrentar ese pasado, que prefiere ocultarlo, o un porcentaje importante de la población, y ahí también tenemos que hacer un esfuerzo de educación, un esfuerzo de formación. Y para eso necesitamos herramientas, y esta yo creo que es una herramienta tremendamente útil para ese ejercicio. Así que, Mariela, muchas gracias por el trabajo, y a la Universidad
por la invitación, la paciencia de escuchar. Muchas gracias. Aplauso para ti. Bueno, siempre agradecemos a Claudio su gentileza siempre de querer participar en algunas actividades que nosotros hemos estado impulsando. Así que te agradecemos y también nos ponemos en esa disyuntiva también y en ese horizonte nuevo que tú nos planteas y que el libro abre, ¿cierto?, de cómo incorporar elementos de diálogo para abrir con humildad este nuevo camino. Vamos a ver entonces qué nos dice Inés. Inés, tienes tu tiempo. Gracias. Perdón. Bueno, primero saludar a todas las autoridades de la universidad, agradecer enormemente la acogida que se le dio al libro de Mariela, el trabajo que significó apoyarla en este emprendimiento maravilloso. Y bueno, yo tengo un torpeo un poquito más grande porque soy más viejita, entonces se me olvidan algunas cosas. Y para que no se me olviden, quisiera que me permitan recordar un hecho sucedido hace algunos años, cuando sostenía una lucha tremenda en el Subercaseaux College para lograr los cambios metodológicos que a todas luces necesita nuestro sistema educativo. Había que hacer algo para conseguir una educación distinta, activa para los niños y jóvenes, motivadora, creativa, crítica, colaborativa, conectada con temas de su interés y del mundo. El profesorado se resistía. Es una contradicción. Yo creo que de repente nos topamos con que el profesorado se resiste a los cambios cuando tenemos que ser en realidad agentes de cambios sociales. El profesorado se resistía y salvo algunos que estaban dispuestos a salir de su zona de confort, apoyaban esta idea. Ninguno había recibido formación en aprendizaje basado en proyectos en la universidad de la que provenían. No es una metodología que se enseñe en todas las universidades. Yo creo que hay algunas que están recientemente tomando esta metodología. Un día apareció en mi oficina una joven docente que solicitaba aceptáramos alumnos en práctica de pedagogía. Ella era la coordinadora de práctica de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y de la ARCIS. Además trabajaba en el Museo de la Memoria. Llegó con una bebé en brazos de meses y la acunaba con emoción en sus brazos y su mirada se detenía en ella cada cierto tiempo mientras conversábamos. La encontré valiente. Cualquiera no se presenta con su hija de poco más de un mes para realizar una gestión de trabajo. Me di cuenta de su calidad profesional y humana, por lo que pensé que en ella podría tener una tremenda aliada para conseguir los propósitos que el directorio del Subercaseaux se había propuesto. Y así fue. Mariela ha sido una gran colaboradora para lograr los cambios que hoy son una realidad consolidada en el colegio. Generosa con sus experiencias y conocimientos, solidaria para apoyar a sus colegas ante las dificultades y muy fiel a nuestro proyecto educativo que tiene como uno de sus pilares fundamentales una educación en derechos humanos. Es tremendamente minuciosa, todo lo registra en una pequeña libreta que ella nomás entiende, pero en el que se encuentra respuesta a cada una de nuestras inquietudes o consultas. Diligente, ejecutiva, estudiosa y con una inmensa sensibilidad para conectar los asuntos sociales y contingentes al trabajo pedagógico del equipo. Tanto confía en nuestro trabajo y en el suyo propio, que aquella bebé que llegó en sus brazos es hoy estudiante nuestra de cuarto básico y es quien aparece en la portada del libro que hoy lanzamos y que está aquí presente con nosotros.
Y quiero saludar a la Mili también, porque hay aquí 2 personas pequeñitas que son las únicas representantes de la etapa que nos interesa y que nos tiene acá reunidos. Mariela es actualmente coordinadora académica de cursos de educación básica de 2º a 6º en el Subercaseaux College. El libro Alfabetización para la Infancia contiene un trabajo que no ha sido abordado en Chile. Para crear los cuentos que contiene esta obra se requiere de mucho conocimiento de las almas de los más pequeños, mucha sensibilidad para conocer sus gustos. Hay que conocer su evolución cognitiva y sobre todo una creatividad para desarrollar la magia y la fantasía propias de esta etapa de la vida. Al mismo tiempo existe una enorme investigación para respaldar el aspecto pedagógico que presenta cada una de las historias. El cuidado en el lenguaje que se ha aplicado, la participación activa de los pequeños en el transcurso de la temática, las interrogantes intercaladas oportunamente en el relato que permiten la intervención activa de los niños, como así también realizar una metacognición paulatina del logro de los objetivos de aprendizaje. La educación es en sí misma un acto político. Los maestros somos seres políticos y el hombre en general lo es. Por lo tanto, no debemos temer practicar una pedagogía transformadora que guíe, que abra espacios para la crítica, que no se niegue a los por qué, a los cuándo, que propicie la investigación profunda y el conocimiento, que en definitiva permita alcanzar una formación ciudadana participativa y democrática de los estudiantes. En este camino, el libro Alfabetización para la Infancia se convierte en un tremendo aporte, no solo para conocer los días de oscuridad de la dictadura, sino de reflexión acerca de cómo actuar para que no se repita el horror de lo vivido en Chile. Yo estaba pensando también que, bueno, son los 17 años de dictadura horrorosos, pero también nuestra historia está llena de eventos horrorosos y que no se enseñan o de los cuales no se reflexionan ni se comentan jamás. Y me recordaba yo de la matanza de Ranquil, me acordaba de la huelga de la carne, de la matanza de Santa María de Iquique, que son temas que no se abordan, que no se conversan, que no se reflexionan como se debiera. En este camino, el libro Alfabetización para la Infancia se convierte en un tremendo aporte, no solo para conocer los días de oscuridad de la dictadura, sino de reflexión acerca de cómo actuar para que no se repita el horror de lo vivido en Chile. Además de ser maestra, soy periodista y fui reportera del diario El Siglo en el periodo 70 al 73. Soy testigo de la historia. Viví una época intensa, de muchas transformaciones. El país bullía de diversas actividades, asambleas, marchas, arte, cultura. Nuevas canciones resonaban por todas partes. Estábamos construyendo una sociedad mejor. Era el surgimiento del hombre nuevo. Después, la desolación, la desesperanza y la muerte. Por eso esta obra de Mariela me ha conmovido profundamente, porque contribuirá al conocimiento de la verdad, a que muchos niños tomen conciencia de la importancia del respeto por los otros. Comprenderán que si no nos tomamos de la mano, será imposible construir un entorno amable y justo para todos. El músico chileno Jorge Solovera Gallardo dedicó a su hermano detenido desaparecido un concierto muy bello y un documental que está en internet, está en YouTube. Se llama Concierto para un hermano el documental. Él dice que la justicia no sirve. No sirve la justicia, dice él. No hay nada que pueda reparar la pérdida de un ser humano. No hay justicia que pueda ser reparatoria. Es un padre menos en el mundo, es un músico menos en el mundo, es una persona menos en el mundo. Por lo tanto, dice, no hay reparación posible. Bueno, yo creo sí
que este libro y esta pedagogía de la memoria que debiéramos desarrollar siempre, como decía el profesor acá, no solamente ahora que estamos conmemorando los 50 años del golpe, sino que siempre, permanentemente, debiera ser un diálogo, debiera ser una reflexión, y debiéramos pensar en cómo transmitir a los, no solo a los más pequeños, sino también a los adolescentes, toda la realidad terrible que se vivió. La justicia no sirve, dijo él. El daño se hizo y no se repara con la justicia. Creo que una forma de reparación es ser constructores de memoria, para que a partir de ella proyectar un futuro respetuoso del ser humano y de sus derechos, para que nuestras pérdidas no hayan sido en vano. Las gráficas creadas por Jesús Carrasco merecen ser contempladas en detalle. Sus colores, sus dibujos y los elementos que contienen transforman cada cuento en un motivo más de entusiasmo para los niños. Son su lenguaje, son sus formas, son sus colores, por lo que este complemento se transforma en un aporte maravilloso y mágico. Y quiero pedir un aplauso para el colega que está aquí. Para finalizar, deseo destacar algunos pasajes de los cuentos de alfabetización de la memoria, que son conmovedores. El gran viento era muy fuerte y tan frío que te hacía temblar hasta los huesos. Pero esto no detuvo a Mario en su misión de informar. Salía a la tormenta para que las noticias siguieran llegando a todos y a todas. Esta es un extracto de Mario Barrios Gallardo, del cuento de Mario Barrios. Entonces Verónica, cada vez que va a la playa, se para frente al mar, donde el viento es más fuerte, y recibe el valiente abrazo. Esta es de Genaro Flores Durán. Nalvia hoy es una hermosa rosa en el gran jardín de Villa Grimaldi, y con sus raíces debajo de la tierra acompaña los pasos de sus hermanos, de sus hermanas, y de puntito al otro lado del mundo. De Nalvia Rosa Mena Alvarado. Así fue como Pedro acostumbraba usar muchas palabras hermosas, como compartir, compañerismo, confianza, amistad. ¿Qué palabras hermosas sueles usar tú con tus amigos? Esto es de Pedro Espinosa. Su madre lo había educado en los valores de la justicia y la responsabilidad, y sabía demostrarlo. ¿Qué valores te han enseñado a ti en tu familia? Esto es de Alejandro Villalobos Díaz. Me llama mucho la atención y me gustan mucho esas interrogantes que se le hacen a los niños a través de los cuentos. Terminando mi intervención, les digo que la historia de Pedro, de Nalvia Rosa, de Genaro, de Alejandro y de Mario se han hecho cuento, y así vivirá en nuestras memorias desde este momento. Gracias. Agradecemos entonces a Inés y sumamos otra variante. Una profesora, en este caso valiente, y además una profesora que va a narrar sin disculpar, va a narrar sin olvidar, y entonces el desafío de la formación de profesores es ardua, porque sí tenemos que fortalecer a los constructores de memoria. ¿Sí? Veamos qué nos dice Boris. Boris. Gracias. Era yo. Voy a partir confesando que estoy muy abrumado. En este espacio como que se ha concentrado, se ha condensado, no sé, están los 50 años, las compañeras, está la historia de la familia, el tema de la niñez. Entonces creo que para mí es difícil poder
ordenar algo, voy a hacer un esfuerzo, pero lo primero que quiero decir es que creo que estamos ante algo importante. Recuerdo de chico, tengo que haber tenido, como 10 años, tal vez menos, estaba con mi familia en una once, familia que en general no se reunía, en un país que no tenía historia. En este país en los años 90 se eliminó, digamos, la memoria y la historia. Y en esa conversación familiar apareció una tía que le gustaba joder, recordó. Y se acordó de uno de los personajes de los cuentos y generó inmediatamente una tensión. Y la decisión que tomó la familia para que no se estropeara la reunión familiar fue no seguir hablando del tema, porque remitía a la Unidad Popular, al Campamento Nueva La Habana y a los procesos que se vivieron en Chile en esa época. Y yo, siendo muy chico, me llamó la atención que la familia hiciera eso. ¿Por qué no se podía hablar de ese tema? ¿Por qué había un tema del que no se podía hablar? Pero eso era, no sé, el año 92, 93. Entonces tuve que estudiar historia para saber. Yo estudié historia por eso, no se sabía, no estaban los medios de comunicación, esto no existía. Y bueno, estudié historia sobre el proceso de la Unidad Popular, revisé todo el siglo, etcétera, y fui descubriendo ese país que está negado, que está olvidado. Y a propósito de eso, como una primera reflexión para ir entrando en materia, respecto de los 50 años, que es el marco en el que se produce este libro, decirles que no es una pregunta que refiere al pasado. Los 50 años es una pregunta que tiene que ver con nosotros hoy día. Y no lo digo retóricamente, ni poéticamente, es una realidad. La pregunta por el golpe y por los 50 años, en el fondo nos remite al sistema de pensiones que tenemos y a las jubilaciones que van a tener ustedes y nosotros ahora o en un par de años más. Remite al tipo de educación que tenemos, a lo que ha pasado con esta universidad, remite absolutamente a nuestras vidas. Entonces, el preguntarse por el golpe, por los 50 años, o no hacerlo, tiene que ver con la manera en que enfrentamos la vida y nuestros problemas como sociedad. Eso, respecto del libro, señalarles que es una obra bellísima, no solo en su forma, que es muy lindo, sino en su contenido. Contiene cosas que de verdad son muy bellas. El tema de los cuentos, la invitación a sumar a esta conversación ciudadana a las niñas y a los niños, también es un gesto precioso. Está muy bien escrito. De verdad, yo hace mucho rato que no me encontraba con una obra tan buena y que además es muy original. O sea, uno lo mira y es propio de estudios de posgrado. Yo invito a la autora a que pueda continuar con sus estudios. Esto es como un tema de doctorado, en el sentido de que abre una línea de investigación que no existe, o sea, que invita a producir un conocimiento nuevo. Y en ese sentido les digo que creo que los invito a leer el libro. Creo que es un libro muy precioso, y que además está bien escrito, porque la autora, además de tener esta sensibilidad, escribe bien, o sea, se lee bastante rápido, etcétera. Eso, es un libro para profesoras, pero también para padres, madres, cuidadores. Es un libro para personas que les interese la historia de nuestro país. Eso, respecto de la obra, me parece que es un excelente producto, digamos, como objeto. Y eso, y decirles nomás quienes son estudiantes de la profesora o que están con ella, que
la cuiden porque es una excelente profesional. Se nota, digamos, ahí me ha tocado por mi profesión dirigir una carrera de formación de profesores y profesores que dediquen tiempo a la investigación y que esa investigación esté centrada en la enseñanza, en el aprendizaje de sus estudiantes, es bien excepcional. O sea, hacerlo bien en el aula y afuera es una cosa bien difícil. Eso tenía que contarles. Muchas gracias. Bueno, agradecemos entonces al profesor Boris y entonces sumamos a esta continuidad, ¿no es cierto?, de comentario, la historiografía como un espacio importante para fortalecer la memoria. Y también entonces podría ser que este texto no solamente nos lleve a los hechos históricos, sino que a la experiencia vivida de cada una de las familias. Eso también podría ser un proceso personal que podríamos vivirlo siguiendo esta estrategia, metodología que la autora plantea. Voy a hacer un alto en este minuto. Y voy a invitar a reflexionar de otra forma. El canto en décimas es una de las expresiones literarias más importantes de la cultura popular chilena. Ella es transmitida por vía oral durante siglos y especialmente significativa en Chile en la poesía popular y rural. Quiero invitar a nuestro compañero César Peña, profesor investigador también del Departamento de Formación Pedagógica, cultor de estas décimas, a rimar unas décimas por la memoria. Bienvenido, profesor. Buenas tardes. Esto es un gran regalo para mí y una gran responsabilidad. Estoy nerviosísimo. Se me nota, ¿cierto? Pero quiero que sea un regalo también para todos ustedes, para la autora, para las familias presentes, para mis colegas, para los estudiantes. Soy profesor y músico autodidacta. Permítame ser primero un poquito profesor y después ser un poco cantor a lo poeta, porque soy aprendiz de cantor a lo poeta. Todas y todos ustedes probablemente han escuchado Volver a los 17 de Violeta Parra y las niñas, los niños más que pequeñitos, si no lo han escuchado, sus familias se la van a mostrar justo después de esta jornada. Y todas sabemos que, o casi todas sabemos que esa canción tiene una copla, que es el estribillo, pero las estrofas están escritas en décimas. Por si usted no lo sabía, ahora tarea para la casa, aquí estoy siendo profe, va a revisar que las estrofas están escritas en décimas. Voy a hacer memoria. Cuando yo estaba en tercero medio en el Liceo de Chillán, mi profesor de música nos enseñó a escribir décimas. La tarea fue escribir la historia de la familia. Y por eso me emociono. 5 décimas por la familia. En el futuro, o después de eso, me encontré en el camino con el payador Pedro Yáñez y con Manuel Sánchez. Y ellos me enseñaron un poquito. Mantuve contacto con ellos y siempre me acordé de la tarea de mi profesor de música. Actualmente soy aprendiz de cantor a lo poeta porque estoy aprendiendo de uno de esos maestros. Termino de ser profesor diciendo lo siguiente.
La décima o las décimas que voy a cantar ahora, porque las décimas principalmente se cantan con la guitarra, son décimas previamente escritas, por supuesto. Y esto es lo que se llama el canto a lo humano, porque también existe el canto a lo divino. Lo que se conserva en Chile y que es memoria de nuestro pueblo es el oficio del payador, que tiene la capacidad de improvisar la décima en el escenario. Pero también están los cantores que escriben y declaman décimas que están previamente escritas, y eso es lo que se mantiene del canto a lo humano. Una décima glosada como esta parte con una copla, 4 versos octosílabos. Como octosílabo es el nombre de la autora del libro y el mío. ¿Sabía usted eso? Dígame su nombre en voz alta, por favor. Mariela Bravo Rivera. Podría dedicarle una décima improvisada, pero no lo voy a hacer ahora. Mi nombre es octosílabo, César Peña Sandoval. Muchos de los nombres que ustedes tienen se pueden transformar en un octosílabo y se pueden cantar. Esta copla, 4 versos, octosílabos, después se transforman en un pie forzado, donde cada décima termina con una de esas oraciones octosílabas. Así que mucho oído y atención, ¿qué es lo que dice esta copla? Y ustedes me cobran la palabra de si cada décima termina en ese octosílabo. Voy a cantarla con 2 entonaciones y una declamación. Por lo tanto, va la copla, luego 4 décimas y una de despedida. ¿La escuchan? Pensante pedagogía, reflexiona con la historia, razón, emoción y poesía, educar en la memoria. Vivimos, reinterpretamos. Vivimos, reinterpretamos experiencias y recuerdos. A veces hay desacuerdos frente al mundo que soñamos. Por esos seres que amamos, que añoramos cada día. No habrá canciones tardías, sino educación consciente. Reflexión siempre presente, pensante pedagogía. En la escuela y en la calle, en museos y salones, en aulas y pabellones, de los cerros hasta el valle. Aunque nuestra fuerza falle, la lucha siempre es con gloria. Suya es siempre la victoria, se levanta cada vez, como cuando la niñez reflexiona con la historia. Te recuerdo, me haces falta. Te recuerdo, me haces falta. Vivo el cuerpo, sufro el tiempo. No hay vida sin contratiempo cuando tu imagen resalta. Sigue volando tan alta, contigo va el alma mía. En mi mente la porfía de quererte aquí a mi lado. Un corazón obstinado, razón, emoción, poesía. Te apareces en un cuento, eres tú mi personaje. Un libro es tierno ropaje y acoge mi sentimiento. Venceré viles tormentos como voz premonitoria. Sigo fuerte con euforia,
y el recuerdo como estrella, será la tarea más bella, educar en la memoria. Con verdad y con justicia, de la paz seamos custodios. Con verdad y con justicia, de la paz seamos custodios. A quienes sufren el odio, damos fraterna caricia. Damos fraterna caricia. Nuestra esperanza es propicia por un Chile solidario, donde si hay un adversario, nunca sea mi enemigo, que sea carne lo que digo, amoroso corolario. Amoroso corolario. Muchas gracias. Bien, agradecemos al profesor, al doctor César Peña, que ha creado estas décimas especiales para nosotros en esta tarde. Y también nos enseña que a través del canto también podemos ser constructores de memoria. Para ir finalizando este espacio, y antes de dejar a nuestra autora, me gustaría invitar a un representante de cada de las familias que nos acompañan y que son inspiradoras de este texto a pasar al escenario para hacerles entrega del libro. Parte importante de construir estos cuentos es que en el mismo cuento los niños y las niñas conocen, por medio del relato, a los personajes que estamos presentando. Luego de conocerlos, los niños y las niñas hacen dibujos de estos personajes en vida, tomando su lado favorito, yendo a la playa que más les gustaba, paseando a sus mascotas o con sus hijos o hijas. Y eso se transforma en una retribución de alguna manera a los familiares que han abierto ese relato para poder construir los cuentos. O sea, son quienes han impulsado este círculo virtuoso para poder construir memoria con las nuevas generaciones. Entonces, por eso, parte importante y antes incluso de tomar la palabra, quiero entregar los libros a los familiares que se encuentran acá presentes. Entonces, quiero pedir que se acerque la familia de Pedro Espinosa, de Mario Barrios, de Nalvia Rosa Mena Alvarado, de Alejandro Villalobos, Genaro Flores. Gracias por inspirarnos y gracias por estar acá en este espacio que también es un sitio de memoria. Así que gracias por estar acá.
Bien. Muchas gracias. Y ahora entonces vamos a dejar a nuestra autora que nos diga unas palabras, y porque ella es la principal. Acá. Ya. Bueno, ¿sí? Sí. Comienzan los agradecimientos hacia cada una de las familias, porque ellos fueron los valientes que abrieron estos relatos para iluminar a las nuevas generaciones, a las nuevas reflexiones. Tengo que agradecer también a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, porque me permitieron crecer en una familia donde se podía ser creativo. A Rodrigo, mi socio y amigo, que me convenció de que era capaz de darle cuerpo a esto y que fluyera más allá de uno, más allá de esta autoría, que tuviera una autonomía, que se pudiera expandir. A Jesús Carrasco, el ilustrador que, valga la redundancia, ilustra los cuentos de forma profesional y hermosa, usando una vez más el arte como un medio para aportar a la sociedad. Para él pido un fortísimo aplauso. A Boris y Marcela, que realmente son los que cargaron con mi locura y me ayudaron a darle forma de libro, luego de incontables e interminables reuniones, y sobre todo por su compromiso con la transformación social a partir de la pedagogía. También a Claudio Nat, quien tuvo la gentileza de realizar el prólogo de este libro. Al comité editorial, Luis Alegría, Boris Cofré, Solange Tenorio, Marcela Romero. Valorar también el arte de la diagramación. Lo van a ver, lo van a ver, que fue realizado por María Giselle Ogaz Norambuena. Quiero mencionar también al equipo de Cultura 2010 de la Casa Memoria José Domingo Cañas, que se encuentra allá, exacto, quienes permitieron que el germen de este libro llegara, se posicionara en la Casa Memoria, llegara luego a Villa Grimaldi y tomara cuerpo también en el Museo de la Memoria de los Derechos Humanos, para llegar a Suerca Socolit. Sin ese equipo de cultura, esto no habría ocurrido. A Inés Rivera, quien generosamente nos ofrece un espacio respetuoso y profesionalizante para profesores y profesoras en Suerca Socolit. A los estudiantes que vi que llegaron allá atrás, yo le pondría ojo a ese centro de práctica. A los auspiciadores del libro, que se suma, por supuesto, al apoyo del Fondo Editorial UMCE, Automotriz Petersen, Volumetrix y Comunicap. Sin ese apoyo esto no habría sido posible. Y también a quienes ayudaron con la difusión, a mis colegas de Suerca Socolit, a Ricardo Andrade, perteneciente a AFI, a Erasmo López, comunicador, Basili Carrillo también, quienes han puesto sus redes a disposición para masificar la llegada de esta propuesta a más lugares y a más personas. Ese es el espíritu de hacer esta publicación, abrir espacios a los profes que quieren trabajar en memoria con la niñez, que generalmente no reciben mucho apoyo de sus instituciones, no tienen mi suerte. Para que esta propuesta pueda iluminar ese camino de búsqueda. Esta no es la última palabra, tal como decía Claudio. Esta propuesta no busca ser la última palabra, tampoco viene a resolver una necesidad de adultos de contar algo o de expresar algo, sino viene a decirnos que podemos ponernos en la posición de docentes, de acompañar y de ir resolviendo las dudas que los propios niños y niñas
tienen sobre este tema, porque las tienen. Tenemos que erradicar de nuestras frases, cuando seas mayor vamos a hablar de eso. Si un niño, si una niña pregunta sobre algo, está preparado para saber sobre eso. Y de eso tenemos que convencernos, tenemos que apropiarnos de esa misión que nos ha entregado la pedagogía para la memoria. Para que las nuevas generaciones crezcan sabiendo que los temas que les interesan les pertenecen. Y así, con la memoria y con cualquier otro tema que constituya su cotidiano y su vida en general. Muchas gracias a todos por estar acá. Yo creo que los aplausos son demasiado sentidos. Aquí hay muchas personas que han colaborado y han trabajado porque esto sea, digamos, un texto, pero si no teníamos este espacio de reflexión de una profesora que con mucha valentía se arroja a desarrollar esto, seguramente esto no estaría pasando. Así que les agradecemos, pero especialmente a ella, también fue mi estudiante en pregrado, así que también valoro eso. Especialmente agradecerte, Mariela, por darnos un camino y correr la línea al horizonte, que es algo que nosotros tenemos que hacer los profes y las profes. Así que agradecerles también a ustedes la presencia, agradecer a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, brindarnos este espacio, ¿no es cierto?, centenario, para abrir esta nueva luz e invitarles, ¿no es cierto?, a celebrar con un vinito de honor y además a mirar el texto, que lo pueden adquirir, ¿no es cierto?, abajo, y a seguir participando en todas las instancias que nosotros les podamos hacer cuando la UMCE abre sus puertas y también respalda y pone la espalda también para apoyar al profesorado chileno. Muchas gracias por estar aquí.